Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de Club de Lecturas número 175, en la que vamos a comenzar con una nueva lectura, No me tapes el sol, Cómo ser un cínico de los buenos, del filósofo Eduardo Infante, con la moderación de Magdalena Plosikiewicz, que la echamos mucho de menos en este club, en la función de moderación, y por eso hay tanta gente que viene No a sé si es por asistir. eso. Sí, sí, sí. Yo creo que es por el renacimiento de la filosofía cínica, será. Seguramente. Así que, Bueno, sí, no sé, creo que nos conocemos todos, salvo, bueno, Ariadna, por ahí hacemos una ronda muy rápida de presentación, empezando por Pepa. Hola, me llamo Pepa y estoy en Villanueva de la Cañada, en Madrid. Gracias. Paco. Hola, soy Paco Romero y os conecto desde Torre Pacheco, Murcia. Gracias. Walter. Walter Marín desde Cali, Colombia, norte de Sudamérica. Muy bien. Magda. Magda Plosikiewicz, me conecto desde Sant Pere de Ribes, Cataluña, a 40 kilómetros de Barcelona. Muy bien. Joan Viaplana. Buenas tardes, Joan Viaplana desde Arenys de Munt, Cataluña, a 40 kilómetros de Barcelona, pero en dirección contraria a Magda. Muy bien. Luis Miguel. Hola, buenas a todos. Bueno, yo me conecto desde Palma de Mallorca. Bien. Ariadna Belver, bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues yo soy Ariadna Belver y me conecto desde Barcelona, ciudad, desde el barrio de las Corts, cerca del campo del Barça. Bien. Julio. Hola, soy Julio Belinchón desde Pozuelo, Madrid. Muy bien. Alfredo. Alfredo Yofroa, a todos, desde Laja, Chile. Fantástico. Y bueno, Paco, creo que eres el mismo, ¿no? Estás conectado a dos lados, ¿no? Sí, es que en el ordenador no tengo micrófono y no puedo hablar. Vale. Muy bien, bueno, pues hechas las presentaciones, te paso la palabra a Magda. Perfecto. Bueno, pues encantada de teneros todos aquí. Y el libro es el que había comentado Jorge, No me tapes el sol, de Eduardo Infante. A Eduardo Infante tuvimos el lujo de tenerle en el debate urbano. Y ahora estará también presente en la siguiente sesión, el 5 de marzo, sobre este mismo libro que vamos a comentar hoy. Eduardo es licenciado en Humanidades por la Universidad de Huelva y también en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca. Trabaja como profesor del Instituto de Gijón, pero su filosofía no es solamente impartir las clases clásicas de historia de la filosofía, sino llevar los retos, los filoretos, que los llama tanto a redes sociales como a las calles de Gijón, ¿no? a la verdadera ágora física de lo que es la calle, ¿no? Y de ahí viene, pues, o sea, de los cínicos viene eso un poquito inspiración para realmente hacer diálogos socráticos en las calles de Gijón. Sus filoretos son unas grandes cuestiones filosóficas planteadas en el formato de un tweet, ¿no? De muy pocas palabras y reflejando en ello, pues, por una parte, una gran habilidad de síntesis y por otra, la conexión de filosofía con la actualidad, ¿no? Eduardo realmente pues, sabe llevar la filosofía a la práctica. Él siempre cuenta una anécdota que quien le hizo cambiar completamente de rumbo es una alumna que un día estaba aburrida en una clase típica donde analizaban metafísica o ética de Aristóteles y le dijo que le importaba más lo que estaba transcurriendo en la calle, lo que observaba por la ventana y que era la vida más importante que la ética de Nicomaco de Aristóteles, ¿no? Y eso hizo reflexionar mucho a Eduardo Infante y adaptarse a lo que son los retos vitales, ¿no? Es curioso que Eduardo, una curiosidad, tiene un perro boxer que se llama Nietzsche. Bueno, un poquito de resumen del libro. Sacar los cínicos del olvido está motivado bastante por la situación actual en la cual se encuentra
la sociedad, es decir, una profunda transformación, crisis de valores, lo que lleva a los filósofos, los profesores de filosofía como Eduardo Infante a repensar la filosofía como un ejercicio práctico, ¿no? Los cínicos era la esencia de su pensamiento, una filosofía alejada de idealismo, que pasaba por aceptación de nuestra naturaleza animal y por no avergonzarse de otra cosa que no fuese la maldad. La maldad era la única cosa por la cual deberíamos de sentir la vergüenza. Los cínicos no postulaban ni proclamaban las cosas, lo suyo no era el discurso, el silogismo, el idealismo, sino llevarlo a lo práctico. Por lo tanto, la palabra cínico, cinismo, pues a lo largo de los siglos ha sido completamente transformada en cuanto a su significado, connotando hoy más bien una conducta hipócrita o una maldad pues, disfrazada de conducta agradable, pero no es lo que eran los cínicos de los buenos, que quizás no destacaban por su amabilidad, pero sí por la autoexigencia de seguir el camino de franqueza, de verdad, de pensamiento crítico y de la virtud forjada en condiciones muy adversas. Aquí tengo una cita de Eduardo Galeano, no viene del libro, pero creo que ilustra bastante bien lo que es la línea de pensamiento. Vivimos una sociedad donde importa más el funeral que el muerto, la boda más que el amor, y nos avergüenza más enseñar nuestro físico que lo vacío que está nuestro cerebro. Es la cultura del envase que desprecia el contenido. Los cínicos, la palabra viene de kine, perro, y la idea principal que conecta al cínico con el perro es que la conducta de un perro no se mide en términos morales. El perro no puede hacer mal y su vida centrada en satisfacer las necesidades es el paradigma de la vida plena. El perro es feliz por naturaleza, simplemente por el hecho de vivir, satisfacer sus necesidades y disfrutar de lo que es la sencillez de la vida donde no aplican los criterios morales y las convenciones sociales. Hemos de aprender de los perros porque son sencillos y porque son animales como nosotros. Aquí una cita: ser cínico es una invitación a realizar con nuestra vida una obra de arte, a actuar como un artista maldito, un activista revolucionario y un héroe filosófico. El cinismo es vivir la vida propia, auténtica, donde no tiene lugar la limitación al otro. Vivirla a pesar de las circunstancias ultra líquidas que nos rodean, a pesar de la pancrisis de modelos que ya están caducados, de paradigmas que están obsoletos, de instituciones que no aguantan su propio peso y de la sociedad que, bueno, a raíz de la pandemia, pero también antes, ha vuelto bastante irracional, pasiva, miedosa, hipócrita, hipnotizada y alienada. Aquí lanzo la primera pregunta, un poco a modo de provocación, ¿no? Porque los cínicos decían, y Eduardo Infante repite tras ellos, que la felicidad es, o lo que la sociedad griega y por analogía la sociedad actual considera como felicidad es simplemente ser tonto y tener el trabajo. ¿Estáis de acuerdo con esto que dicen los cínicos y aplican en la actualidad? Que la felicidad es ser tonto y tener trabajo. A ver. Nadie quiere comentarlo, si no, seguimos adelante. ¿Jorge? No te escucho, Jorge. Te tienes micro apagado. Walter. Walter. Cuando se lee un libro y cuando se lee la guía de lectura y las preguntas, surgen resonancias con otros autores por la manera como ellos, piensa uno, responden, así sea en lenguaje cifrado, con múltiples posibilidades de interpretación, la pregunta que se está tocando. Otra manera de mirar esta pregunta, o la veo, la quiero ver así,
¿qué es ser feliz hoy? Y si la filosofía cínica, el cínico bueno, el cínico malo, o incluso otra filosofía puede contribuir a ello. Frente a la pregunta me surge la resonancia con un autor, con Jorge Luis Borges, y con un poema breve que dice así, se llama El olvido que seremos. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora, y que fue el rojo Adán, y que es ahora todos los hombres, y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas, del principio y del término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los ritos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. En el tiempo del poema ya no tiene sentido preguntarse qué es ser feliz. En el presente del poema ya somos el olvido que seremos. Trato de devolverme un poco hacia atrás en el tiempo, un poco antes, cuando la muerte nos está mirando de frente, cuando nos mira a los ojos y está muy cerca. Y ahí vale la pena preguntarse, ¿es posible intentar ser feliz cuando esa gran crisis está cercana? Hasta ahí. Muchas gracias, Walter, por la reflexión poética que nos lleva un poco al terreno bañitas, tome bañitas. No sé si es cínico, que yo creo que disfrutaban bastante de aquí y ahora, ¿no? Su preocupación no ha sido la crisis, sino un poco como salir de la crisis a través de una verdad cruda, ¿no? Y de discernir lo que es la naturaleza humana, muy basada en la naturaleza animal y lo que son las convenciones sociales. Pero bueno, pues también se puede llevar al terreno de esta reflexión pues más existencialista quizás que tú hayas hecho. Gracias, Jorge. Sí, gracias. No, quería decir que Eduardo Infante en alguna parte del libro, no me acuerdo en cuál, relaciona a los cínicos con los punks. En este mismo. Con los punks de Inglaterra, que son como una especie de movimiento antisistema, que si todo el país se convirtiese en punk, pues sería una disolución. Es decir, tienen sentido en la medida que sean minoritarios. Y creo que los cínicos de alguna manera también tenían tenían su lugar siendo minoritarios, porque si se hiciesen mayoritarios y lograsen disolver la sociedad, el Estado, bueno, lograrían una especie de anarquía que quizás no les permitiría ser lo que eran. En síntesis, que a mí me seduce mucho el planteamiento, me ha encantado, ya iremos hablando a lo largo de las dos sesiones, pero no puedo evitar tener un lazo con la sociedad y por tanto quiero pensar que no soy tonto, pero quizás por eso lo soy. En síntesis, me encanta la provocación, pero no me animo a decirles de acuerdo y dar el paso. Está muy bien. Yo creo que los cínicos lo que no pretendían es ser prescriptivos y convertirse en mainstream. Por lo tanto, ya está bien que sigan en esta minoría absoluta, como dirían algunos aquí, o minoría máxima. Pepa. Hola a todos. A ver, a mí la pregunta me ha desconcertado. Me ha dejado así por... No, pues, ¿qué es esto, no? Pero creo que en el fondo, por la pregunta, por el contenido de la pregunta que nos haces, y en el fondo de la forma de entender la vida de los cínicos,
late algo que es muy inherente al ser humano y que en esta época en la filosofía griega empezó a despuntar por muchos sitios, que es buscar la felicidad, ¿no? ¿Dónde está la felicidad? ¿Cuál es la manera de ser felices, ¿no? Dejando un poco de lado los filósofos más teóricos, más idealistas, como Platón o Aristóteles, pues empiezan a surgir estas filosofías en el helenismo, el estoicismo, el escepticismo y el epicureísmo, ¿no? Y aunque los cínicos estuvieron presentes en un tiempo anterior a la filosofía de los estoicos, por ejemplo, sí que participan también un poco de esa creencia del ser humano de buscar la felicidad, ¿no? En los planteamientos que ellos hacen de su forma de ver la vida, de pensar la vida, hay eso, una búsqueda de ser feliz. Y que enraizan un poco con la forma de ser de Sócrates, o sea, se enganchan un poco a la forma de ser de Sócrates, ¿no? De qué es lo importante, la verdad por encima de todo. La persona que formó a Diógenes era un discípulo de Sócrates, o sea que Diógenes fue recibiendo a través de ese otro filósofo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, ese espíritu que tenía Sócrates de chinchar un poco, de decir las cosas como le llamaban, que eran el tábano de Atenas, ¿no? De chinchar, de fastidiar, pero no por fastidiar, sino por decir la verdad, por decir las cosas como son, ¿no? Y luego en todos sus fórmulas para la vida, ahí yo creo que late eso, la búsqueda de la forma de ser felices, ¿no? Reduciéndote a lo mínimo, imperturbables, que es una característica o una forma de afrontar la realidad que heredan los estoicos, esa forma de huir de lo superfluo, de atenerse a la sobriedad, a la austeridad, ¿no? En el fondo están buscando ser felices de esa manera, no lo hacen por hacer planteamientos teóricos ni dogmáticos, sino ellos lo que dicen es que nos gusta ser felices de esta manera, somos felices así, ¿no? Como luego lo plantearon los estoicos o como Epicúreo, o sea que como tú la pregunta la inicias con la felicidad, pues yo no te puedo decir si lo entiendo como ser tonto y tener trabajo, eso no te puedo contestar, no puedo contestar, pero sí que entiendo que detrás de toda esta forma de pensamiento, de reaccionar ante la vida, está esa búsqueda de felicidad. Hay más cosas, pues está la verdad por encima de todo, que es esa línea que luego hereda Foucault, o sea que también el pensamiento cínico tiene muchos más componentes, pero tú, como has planteado la felicidad, pues no sé, observar que realmente es algo que es inherente a todos nosotros y que en esta época de la historia de la filosofía aparece como pujante, como detrás de toda la forma de las escuelas, ¿no? Están buscando la forma de disfrutar de la vida, de que la vida sea algo satisfactorio, ¿no? Nada más, gracias. Muchas gracias, Pepa. Sí, efectivamente era una, yo creo que pregunta fundamental de la filosofía griega y sigue siendo la pregunta fundamental de la filosofía, ¿no? Y del pensamiento humano. Al final buscamos la felicidad todos, ¿no? Por diferentes medios. Y los cínicos efectivamente pues descendían en línea directa de Sócrates. Y quizás la diferencia entre la búsqueda de felicidad de los cínicos y otros coetáneos, otras escuelas filosóficas coetáneas, sobre todo las idealistas, ¿no? Consistía en que los cínicos la buscaban a nivel individual, desconectando del colectivo, ¿no? Mientras para los demás era una tarea colectiva, política, la felicidad residía en el bien común, ¿no? Muy ligado a la educación y muy ligado en un proyecto también de sociedad, mientras los cínicos decían pues lo que decía Jorge, ¿no? Un poco a modo de los punks de los 70, que la sociedad es una putrefacción y hay que buscar la felicidad, si no al margen de la sociedad, al menos no siguiendo sus reglas y convenciones. ¿Querías añadir algo más, Pepa? Sí.
Sí, me gustaría incidir en lo que tú acabas de observar, que se me había olvidado mencionarlo, ¿no? Que los cínicos se mueven dentro de un planteamiento muy individualista, ¿eh? Pueden tener un grupo, se pueden apoyar en grupo, pero su planteamiento de vida es individualista. El bien común y la sociedad no es algo que les preocupe. Les preocupa la verdad por encima de todo, pero sin esa repercusión social que luego tuvieron los estoicos tan importante con el acercamiento al bien común, también la forma de ver la razón que tienen los cínicos no es la misma que después ha evolucionado a lo largo del tiempo filosóficamente, ¿no? Es el uso de la razón como argumento, como arma que tenían los cínicos, es algo muy general. Eso siempre ha existido, ¿no? Creo yo. El uso de la razón o la razón como esencia del pensamiento. ¿No? Sí, efectivamente es un pensamiento muy individualista, ¿no? Aunque entra un poquito en contradicción con su proyecto de utopía de Diógenes. Al final lo que proponía era una crianza, o sea, al abolir el matrimonio y la idea de familia nuclear, lo que planteaban un poco la crianza al estilo hippie, ¿no? Unas comunas donde los hijos pues pertenecían a la comunidad y han sido creados por la comunidad, y ahí el individualismo llevado a la ultranza se rompe un poco, ¿no? Pero estamos aquí, no dedicaban demasiado tiempo a las utopías sociales, pero ahí necesariamente este individualismo tenía que trascender y crearse un proyecto común que al final a grandes rasgos se parecía bastante a República de Platón, si comparamos el modelo al menos de crianza y de educación. Por lo tanto, pues no, a pesar de que eran divergentes al inicio, luego en el proyecto social y en la educación y crianza de los hijos, de alguna forma volvían a coincidir. Pues no sé si alguien más quiere añadir algo a la pregunta. Yo diría, bueno, un poco también a raíz de lo que decías tú, Pepa, insistiendo que era la verdad un bien supremo para los cínicos, yo añadiría libertad, quizás, como una bandera, ¿no? Principal, muy vinculada a la verdad. O sea, la verdad era como la condición sine qua non para, francamente, liberarse, ¿no? de las restricciones. Si nadie... Ana. Ana tiene una mano. Hola, buenas tardes. Mira, Magda, hablando un poquito también a raíz de tu pregunta, a mí me ha cuestionado la diferencia que hacen los cínicos entre, bueno, la filosofía cínica entre el esfuerzo y el trabajo, ¿no? Porque es verdad que cuando dice la felicidad consiste en ser tonto y tener trabajo, el trabajo para ellos tiene una carga peyorativa, ¿no? Como algo que bueno, que si es posible hay que evitar. Lo que pasa que a mí, desde el momento actual, ¿no? en el que yo vivo, me resulta difícil, no me gustaría haberles preguntado cómo ellos podían ganarse la vida, ¿no? Porque, o simplemente cubrir las necesidades básicas como es el alimento, por ejemplo, ¿no? O sea, que creo que quizás a ver a qué sentido se le da la palabra trabajo. Si trabajo es simplemente una forma en la que tú tienes de poder tener cubiertas tus necesidades básicas como ser vivo, ¿no? Que necesitas, y no en cosas superfluas que realmente te están quitando pues, esa posibilidad de tener tiempo, ¿no? para desarrollar otras cualidades relacionadas con la libertad, ¿no? Tener tiempo para hacer lo que realmente quieres, ¿no? Para sentirte libre de desarrollar las actividades que quieres y no tener que estar haciendo lo que otros pueden mandarte por una contrapartida, ¿no? de sustento. Entonces, bueno, pues todavía no he terminado de leer el libro, pero es algo que me gustaría profundizar, a ver cómo ellos pueden realmente compatibilizar el poder desarrollar la libertad al máximo y tener sus necesidades cubiertas de modo pleno y total. Gracias, Ana. Pues a pesar de ser minimalistas, ¿no? Y llevar como un estilo de vida que no requería
grandes lujos y dinero, pues tenían esas necesidades. Pues, o sea, tan sencillo como que provenían fundamentalmente de las familias bien y su sustento estaba asegurado gracias a los bienes de los cuales disponían y que ya podían felizmente despreciar, ¿no? Pero así era la mayoría de los filósofos. No sé si Pepa no me va a corregir, pero bueno, Platón y otras escuelas fundamentalmente era gente de élite que no necesitaba trabajar, y el trabajo se despreciaba, se despreciaba en la antigua Grecia no solamente por los cínicos, pero era una cosa de esclavos y de gente pues que no podía permitirse la reflexión, la vida contemplativa y tenía que trabajar. O sea que era como un desprecio generalizado hacia el trabajo en aquella época. Pepa. No, solamente añadir que efectivamente que la Grecia clásica se basaba en que el trabajo estaba en manos de los esclavos. Luego los ciudadanos tenían todo el tiempo del mundo para irse al ágora, discutir, irse a la academia, estudiar, etcétera, ¿no? No fue un florecimiento porque sí, del pensamiento y de la cultura, fue un florecimiento porque había una base social muy amplia, que era la que realmente desarrollaba el trabajo y generaba y producía la riqueza. Los atenienses que estaban ahí en el ágora dándole vueltas a las cosas y discutiendo sus asuntos, no tenían que darle palo al agua, claro, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Efectivamente. Perfecto. Pues sí, Pilar. Sí. Pilar, disculpa, no he visto. Pilar. Bueno, es el compañero de Pilar, pero da igual. Julio, adelante. Sí, bueno, yo creo que la gente, a mí me parece que jugaron un papel importante en la Grecia de su momento. Es decir, que esta gente eran muy protestones, muy provocativos, muy descarados, y las anécdotas que conocemos de ellos, es verdad que no elaboraron un pensamiento escrito que nos haya permitido conocerles a fondo, ni de lejos. Entonces, bueno, conocemos las anécdotas más sabidas, algunas muy simpáticas, pero en definitiva, la idea que tenemos de ellos es un poco marginal, un poco secundaria. Y yo creo que jugaban un papel importante de provocadores, en una época en la que la provocación era importante, era muy positiva. Y eso lo hicieron ellos con esas actitudes así un poco groseras, de fecar en la calle, de fornicar en público. Bueno, yo no sé si alguno de nosotros haría semejantes cosas, creo que no. Los perros lo hacen, evidentemente, y lo siguen haciendo. Yo muchas veces me preguntaba, ¿y por qué un perro lo hace en la base de un árbol y un niño está mal visto que lo haga? Y no digamos un mayor, ¿no? Pero, en definitiva, yo creo que trasladando la situación al mundo en el que vivimos y conectando con la pregunta que nos hace Magda, buscamos la felicidad, que la felicidad, hoy día, el concepto de felicidad es muy distinto al que vivían los cínicos, al que existía en Grecia en aquella época. Hoy la felicidad la asociamos mayoritariamente con la posesión de bienes materiales, el poder viajar, el poder, en fin, tener un coche, tener un piso, tener. Esa es un poco la concepción del mundo en la actualidad, salvando excepciones. Y por lo tanto, ¿eres feliz o eres tonto y trabajas? El concepto del trabajo, efectivamente, ya lo habéis tratado, no voy a insistir más, ha cambiado. Ni en aquella época existía una concepción del trabajo en sentido positivo, porque bueno, no dejaban de ser, los cínicos no dejaban de ser unos gorrones, socialmente hablando, que ellos no aportaban nada a la economía, a la sociedad, desde un punto de vista material. Simplemente vivían de la limosna, vivían de la mendicidad, un poco al estilo hippie que se ha comentado, ¿no? No lo sé, es un movimiento, ya lo comentaremos más adelante, que a mí me produce mucha ambivalencia. Por un lado, los respeto y los admiro, por otro lado, me parecen gente
con poco recorrido. Gracias. Gracias, Julio. Yo creo que esta falta de aportación a la sociedad viene de pensar de que nuestra aportación se tiene que medir en términos productivos, ¿no? O sea, y nos lleva un poco a sacar la filosofía de la enseñanza. Es decir, la filosofía no aporta nada, no es algo que nos permita producir bienes, ni siquiera un conocimiento positivo en el sentido de conocimiento científico, ¿no? Contrastado empíricamente, por lo tanto no vale para nada. Yo creo que no es así, ¿no? O sea, el mero hecho de cuestionar, de sorprenderse, de hacerse preguntas, de buscar la felicidad, ¿no? A través de razonamiento, ya es válida, por lo tanto ya su aportación es muy, muy defendible en ese sentido. Y creo que los cínicos básicamente lo que buscaban es dar sentido a la vida, o sea, vivir la vida plena, ¿no? Y quiero pensar que actualmente también esto es nuestro objetivo y no una inclinación así masiva simplemente a satisfacer necesidades materiales o necesidades de experiencias como viajar. Quiero decir que o sea, quiero pensar, es optimista de que de que ese sentido de plenitud de la vida pues sigue siendo vigente desde la antigua Grecia hasta ahora. Alfredo, creo que se ha levantado la mano. ¿Sí? Adelante, Alfredo. Sí, yo voy a continuar ahí con la línea que estaban recién hablando. Claro que son provocadores, pues esa es la idea. La idea es que los señalen y den un ejemplo distinto al que ya estaba. Ni siquiera yo creo que quieren mostrar una nueva forma de vivir o un camino a seguir. Lo que indican o lo que señalan con esta provocación es incomodar un poco al resto que vivía con su sistema de valores o su jerarquía de valores un poco trastocada, que es un poco lo que está pasando actualmente. Y por eso que retomar a los cínicos es tan importante justo ahora. O sea, decimos, claro, como que no le aportaban nada, que no, pero hay algo que sí, pues, es una mirada, es un choque, es una ruptura con lo que estamos en la sociedad de consumo, la sociedad de mercado, es mostrarte un poco que tenemos también nosotros hoy en día, que no hemos aprendido mucho los cínicos, por supuesto, tenemos trastocado un poco los valores. O sea, donde importa más el tipo de auto que tenemos, ¿cierto? La marca, el cómo nos vestimos. Entonces, empezar a evaluar así a las personas. Entonces ellos decían, bueno, nosotros nos desnudamos y estamos con una manta y con eso vivimos. O sea, no necesitamos la mejor cama ni la mejor casa. Entonces, ahí estaban indicando algo, de que a pesar de las carencias materiales se puede aún así ser feliz. Y lo otro es el tema de si eran o no, qué sé yo, productivo, no sé cuál fue la palabra que se ocupó, pero tiene que ver con otra cosa, porque ellos no es que hayan sido unos vagos ni unos hippies. O sea, ahí yo descarto esa opción. No los veo como hippies ni vagos. Más bien los veo como alguien, personas súper virtuosas en el sentido en que tenían hábitos, tenían ejercicios diarios, se esforzaban por el aprendizaje. O sea, no simplemente es vivir de la caridad y de la naturaleza, sino que más bien esto tenía un sentido. Aparte de mostrar y de indicar y de señalar al otro, ¿cierto? Porque lo que hacían era señalarle al otro que así también se puede vivir. No necesitamos los lujos, no necesitamos exponernos como pavos reales, ¿no? Con lo que tenemos, o tener una búsqueda incesante de posesiones, porque eso es lo que indica que ellos viven en la calle. Creo que además tenían una labor y un trabajo. Se esmeraban por trabajarse a ellos mismos, como esculpirse, como en el aprendizaje, con los hábitos que va mencionando el libro, constantemente, que tenían hábitos, que se levantaban cierta hora, que hacían ciertos ejercicios corporales, ¿cierto? Porque decían, el tema de mantener el cuerpo de cierta forma. O sea, no es que vivían en la calle y no hacían nada, se despertaban, qué sé yo, no. Y además ayudaban al otro a darse cuenta de esta escala errada de valores. Y tampoco te lo imponían, ellos te mostraban desde el ejemplo, mira, busca la felicidad de esta forma. Y tampoco creo que iban en contra del trabajo, que otra cosa que ha salido harto. Yo creo que lo que están en contra es del trabajo alienante. Ese trabajo que te saca de ti mismo.
que te hace pensar que tu vida es trabajo. ¿Ya? No es trabajar para vivir, sino que vivir para trabajar todo el día. Entonces, yo creo que el trabajo, conversaciones como estas, los 5 estarían felices. Yo creo que todos vendrían, ¿cierto? Y nos darían un par de lecciones y quedaríamos todos satisfechos con ellos. Y nadie diría, oye, este vago, o el hippie. Creo yo que nos darían una clase gratuita, además. O sea, a ese nivel del altruismo, ¿no? Entonces, por ahí, yo creo que veían el trabajo como una forma también de esculpirse. O sea, si estuvieran en hoy, tendrían trabajos como eso, de educación, de charlas, en temas culturales, qué sé yo, pero expondrían nuestras deficiencias. Donde está la sociedad puesta en el consumo, ahí atacarían y le darían palos más o menos mucho más drásticos de los que fueron en su tiempo, porque tenemos mucho más vicios, tal vez, porque tenemos más posibilidades de vicios. O sea, hay una gama nueva de posibilidades para perderse en el camino. Y como les digo, yo creo que no marcaban un camino. Yo no creo que ni siquiera que nos estén señalizando un sentido, sino que nos están mostrando ciertas formas de hacer una vida distinta. Una vida que podría ser un poco más feliz y más plena si cambiáramos un poquito la jerarquía de valores, la escala, ¿no? Donde ellos nos dirían, mira, esfuérzate por ser virtuoso, ¿no? Y virtuoso como en el sentido del libro, como por mejor calidad, ¿no? Una calidad humana. Y nada, pues nos dirían, tengan hábitos, salgan a correr, salgan a caminar, reúnanse con sus amigos, conversen con ellos, qué sé yo. Nos harían replantearnos un poco el hecho de estar todo el tiempo pensando en nuevos proyectos, pensando en hacer más dinero, en qué sé yo. O en esto del turismo, que está tan de moda, ¿no? Hay vacaciones y todos quieren ser turistas, quieren conocer nuevo en vez de conocer su propio espacio. Como darse el tiempo, el trabajo de ir a la ciudad que está al lado, conocer sus habitantes, qué sé yo, los rincones que tienen, ¿no? El turismo, ¿no? Vamos, salgamos, vámonos de nosotros mismos, dejemos nuestra cultura, conozcamos nuevas culturas. O sea, yo creo que serían muy críticos con eso. Y siento yo que eso es un trabajo de aprendizaje que hacen, de esculpirse, y además un trabajo de poder mostrarnos nuevos, abrirnos nuevos horizontes, y decirnos, mira, ojo con esto, es peligroso, ¿no? Es peligroso para ti, ¿no? Entonces, por ahí son bien generosos, lo hacen gratuitamente. Te dicen, mira, ojo con esto, y te muestran tu deficiencia. Entonces, por ahí yo veo más a los 5. Pero claro, porque también está la visión que tenemos de los hippies que se defecan en la calle, que tienen sexo, qué sé yo, que era lo más histriónico, ¿no? Que era lo más teatral, para que uno notara su presencia. Pero también está lo otro, ¿no? Que tiene que ver con los hábitos, el ejercicio, el esculpirse, el gratuitamente enseñar, estar ahí, y eso. Muchas gracias, Alfredo. Varios de los temas que tocaste vamos a ver a continuación, siguiendo la lectura, ¿no? Lo que decías de que los 5 realmente eran atletas del carácter, ¿no? Y que no eran prescriptivos, que hemos dicho, sino más bien pues, predicaban un poco con el ejemplo y seguían la escuela de Sócrates de achinchar más que realmente prescribir formas de conducta, de pensamiento o valores éticos, ¿no? Efectivamente provocaban no solamente con el comportamiento, sino con las preguntas, ¿no? que lanzaban, o con las actitudes que hacían pensar. Pues si os parece, seguimos avanzando un poquito. Un mundo de perros. El cinismo, eso ya se ha dicho, fue la filosofía contracultural, ¿no? Un poco el arte de protesta, lo que les acerca, como ya dice bien Eduardo Infante, al mundo de punk, y yo creo que también al mundo de lo que actualmente son los artistas urbanos, ¿no? Como el Banksy y todos los demás. Los cínicos, también ya lo hemos comentado, causaban un gran desconcierto, incomodidad con sus conductas provocativas, lo que ya se ha mencionado, con sus acciones, con sus costumbres, con su forma de comportarse. El estilo de vida para ellos mayoritario, lo que llamaríamos mainstream ahora, representaba una esclavitud, y además esclavitud inconsciente. O sea, los ciudadanos o los seguidores de la Academia de Platón, pues según los cínicos eran más esclavos que los propios esclavos. Los cínicos rechazaban la lucha por la riqueza, por la posición de macho alfa en la manada,
y al contrario, apostaban por la vida minimalista, natural, lo más sencilla y austera posible. La única autoridad para un cínico, y ahí destaca el individualismo que ya comentamos con Pepa, era su propia razón, su propia forma de pensar y su propia búsqueda. No obedecían a dioses, tampoco a la patria, ni al patriarcado, no ansiaban ni riqueza ni reconocimiento. O sea, no serían influencers ahora en las redes sociales, digamos. No obstante, y de eso también hablaba Alfredo, no eran antisociales exactamente, ¿no? Porque tenían esta aportación de enseñanza, y esto quizás no lo podemos clasificar de una conducta social. Ellos eran muy antigregarios, pero tampoco podemos decir que vivían al margen de la sociedad, porque tenían una misión en esta sociedad. Se distanciaban de las necesidades que no fuesen naturales, animales y primarias, y son tan básicas pues, como comida, dormir o el sexo. Para ellos pues, eran necesidades básicas, y cumplirlas no era motivo de vergüenza ninguna. Los cínicos han sido maltratados, y creo que arrastramos un poquito todavía esta mala fama que tenían, porque simplemente los historiadores o los autores de la historia pues, han sido sus principales contrincantes. Infante destaca que al ignorar y menospreciar el cinismo, la filosofía desconecta de la vida y evoluciona hacia el racionalismo o idealismo especulativo. Se convierte en el ejercicio estéril, en el aula, ¿no? O una especie, me gusta mucho ese término que utiliza Eduardo Infante, de autismo existencial, ¿no? Y esto es lo que ha alienado la filosofía y la ha hecho, pues, la ha tachado de una especie de disciplina ociosa e inútil. El idealismo, siguiendo un poco la línea de los cínicos, dice Infante que es inmolar el presente en aras del proyecto futuro. Esto suena mucho también a religión, que de hecho Nietzsche dice que el cristianismo pues, habilitó este concepto, ¿no? De no importa el presente, le importa lo que es la salvación, el paraíso y la promesa de la vida eterna. Pues eso era un poco la continuidad de la línea de pensamiento de Platón, tan criticada por los cínicos. No obstante, pues los cínicos perdieron la batalla, ya lo sabemos, y quienes la ganaron en filosofía pues fue la línea de razonamiento idealista y especulativo de Platón, Descartes o Kant, que ha dominado hasta tal grado el pensamiento occidental pues que nos cuesta realmente ahora mirarlo desde fuera, ¿no? Son unos valores pues, dictados por esta línea desde la cultura griega, pasando por el cristianismo, la ilustración, ¿no? Son los que realmente pues, son los valores fundacionales de nuestra cultura, y por lo tanto los cínicos representan para nosotros pues, los 4 punks tirados en la calle. Para los cínicos, ya también lo hemos mencionado, era la verdad el valor supremo, y a esta verdad se llegaba mediante un ejercicio de autosuficiencia, mediante una continua mejora, mediante pues, la praxis, ¿no? de limitar las necesidades superfluas, ser autónomo y ser completamente autosuficiente. Y esta autonomía y autosuficiencia no solamente se limitaba al terreno de subsistencia material, sino también de forma de pensar. Es decir, ellos eran autónomos materialmente y autónomos en su forma de pensar. Es decir, no obedecían los que eran los valores predominantes. Y ya que hemos dicho que la bandera principal de los cínicos era la libertad, también pues, ha dicho Pepa que la verdad estaba muy vinculada a esta libertad, era como la otra cara de la moneda, pues os lanzo aquí una pregunta existencial, pues ¿cuál es para vosotros el valor fundamental de la vida? No tiene que ser contestada a título individual, sino un poco en líneas filosóficas, ¿no? Estamos de acuerdo con los cínicos, la libertad sigue siendo el valor supremo. No sé, abro aquí el punto de debate. Difícil, sí, Jorge, difícil. Podemos obviarla si queréis. Podemos seguir adelante.
Es un poco de repaso, ¿no? Porque aunque no contestemos esta pregunta a título individual necesariamente, como un modo de confesión casi, pero pues podemos intentar a contestarla al nivel colectivo. Es decir, si en Grecia más o menos tenemos claro cuáles eran los valores, era la felicidad, ¿no? Como proyecto colectivo mayoritariamente. Para los cínicos era la libertad, la verdad estaba ahí, en la línea de Sócrates, ¿no? Pues ¿cuáles serían los valores de hoy? Walter Decía, Marín. ya no se habla. Walter. No logro entablar amistad, no logro simpatizar con la idea cínica de la muerte. No se preocupan por la muerte porque están demasiado ocupados por la vida. Esa sí me parece una idea bastante cínica, porque la muerte está ahí, la muerte está afuera. Los que se mueren son los demás. Eso genera preocupación, sobresalto, solidaridad, pero la muerte sigue afuera. Pero a veces la muerte se acerca demasiado. Cuando le diagnostican la muerte cercana a una persona, la afecta a ella y a sus seres queridos. Y eso cambia muchas cosas. ¿Y qué es lo que cambia? Hay una reestructuración de las... Eso lo han estudiado ya en detalle y la experiencia personal también ha transitado por ahí. Hay una reestructuración de las prioridades de la vida. Lo importante aparece con toda su nitidez y también lo trivial. Lo trivial se descarta, se abandona. Hay un sentido de liberación. Ahora hay capacidad de elegir lo que se desea hacer y se hace eso solamente. Hay un sentido realzado de la vida en el presente inmediato. Ya las cosas no se harán cuando me jubile, cuando tenga tiempo. No, si son importantes hay que hacerlas ya. Hay un profundo aprecio por los hechos elementales de la existencia. El viento, el sonido de las chicharras en los días calurosos aquí en estos países tropicales. El atardecer, el cambio de estaciones donde hay estaciones, la última Navidad. Hay una comunicación más profunda con las personas amadas y hay menos temores interpersonales. Ya no hay tanto temor a hacer el ridículo, a no agradar, al rechazo de los demás. Hay una mayor capacidad de arriesgarse. Cuando la mayor crisis está presente, muchas cosas cambian. Muchas gracias, Walter. Julio. El micro, Julio. Ana. Sí, perdón. Sí, Walter, me parece muy interesante lo que has comentado y bueno, pues a la luz de lo que estaba escuchando según lo comentabas, tengo la impresión de que bueno, saber que tienes, en fin, el reloj marcando a un tiempo ya limitado, condiciona mucho, condiciona tus decisiones. Y me daba la impresión por la forma y las palabras que utilizabas que eso coincide con el pensamiento cínico. Es decir, olvídate de las convenciones sociales, olvídate de lo trivial, olvídate de lo que, en fin, lo importante es lo que me puedo hacer de aquí a 2 meses, que son los que me quedan de lucidez. Bueno, no sé si puestos en esa situación, una mentalidad tan descarada, tan libre de prejuicios, libre de condicionantes, como nos aparecen los cínicos, se identifica mucho con ese momento que tú describes. Me parece muy interesante y muy revelador, ¿no? Porque de verdad nos pone frente a frente con nosotros mismos. Por otro lado, volviendo un poco a los tiempos en los que vivían estos pioneros del cinismo,
coinciden con una situación muy curiosa a nivel planetario. Es decir, si hablamos de ese periodo histórico que es el siglo V, IV a.C., en donde vivía Sócrates, donde vivía Platón, vivía también estos cínicos, los epicúreos, etc. Es la misma época en la que en Persia se desarrollaba la ideología de Zoroastro. La misma época en la que en la India Buda desarrolla su pensamiento. La misma época en la que en China Confucio nos habla. Quiero decir que es un periodo muy, muy interesante desde el punto de vista histórico y estas coincidencias no pueden ser casuales, no pueden deberse al azar. Creo que es un momento en el que el mundo estaba cambiando y probablemente Grecia es lo que más conocemos y en lo que más nos ha influido. Pero esta búsqueda de la felicidad, porque es en definitiva en torno a lo que giraban todos estos personajes que comentaba, pues, en fin, buscan lo mismo, buscan la felicidad. ¿A través cómo? Pues de la introspección, en unos casos, a través de la bondad social, de la honradez, de la virtud, como predicaba Sócrates, y de la verdad. El tema de la verdad a mí se me hace un poco más ambiguo porque eso es algo más incierto. Pero, en fin, creo que los principios eran similares, aunque luego los caminos eran más o menos diversos. Muchas gracias, Julio, por esa reflexión y bueno, que fue un poco la continuidad efectivamente de Werther. Es interesante lo que tú dices, que por perspectiva limitada los tenemos siempre. Yo creo que los cínicos dirían un poco en la línea, ¿qué harías o qué actitud tomarías si supieras que te quedan 2 meses de vida? ¿Y por qué no lo haces ahora? Es decir, ¿qué más da? Si te quedan 2 meses de vida o 22 años o 50 años. ¿Por qué no haces lo que realmente quieres hacer? ¿No? O porque realmente algo que valga la pena, que haga tu vida plena. Pepa. A mí me parece que de los planteamientos que podemos extraer de los cínicos, la cuestión de la verdad me parece el más interesante o el más trascendente desde el punto de vista ético, ¿no? De hecho, Foucault se basa mucho de su pensamiento filosófico en esa idea de la verdad como algo inherente a la virtud, ¿no? El problema es que si nos situamos ahora en este momento, que es en nuestra vida actual, en estos 2 últimos siglos, ¿no? Y sobre todo ahora, ¿no? Pues que habría que preguntarse, ¿qué es la verdad ahora? ¿Qué es la verdad? O sea, la verdad es decir lo que realmente es o es decir lo políticamente correcto. ¿Dónde está la línea que separa la verdad como virtud de la verdad utilitaria que se está utilizando actualmente? Eso yo ahí no lo tengo muy claro, ¿no? Tampoco veo esa intensidad que Foucault pone en la verdad como esencia de la forma de ser de las personas, ¿no? O de la forma social de ser de las personas. Ahí yo lo veo muy raro, pero me parece que es la única proyección ética que puede tener la libertad y la verdad por encima de todo de lo que pueden, la herencia que pueden haber dejado este grupo de filósofos, ¿no? Y ya que ha salido el tema de la muerte, pues yo creo que está conectado un poco con la idea de la muerte que tenía Sócrates y con la actitud que luego tomaron los estoicos respecto de la muerte, que es lo que yo he dicho siempre, que más me da esta muerta si no me voy a enterar. Pues eso, ¿no? O sea, que la muerte no tiene en sí mayor trascendencia. Y lo importante es lo que hagas antes de la muerte, porque no, para ellos, para este grupo de filósofos de estos años, de estos siglos,
la idea del más allá no existía. Eso es una aportación del cristianismo, ¿no? Entonces, el enfrentarse a la muerte de los cínicos, yo creo que algo de ello trascendió a los estoicos, ¿no? Esa mantenerse imperturbable ante el dolor, ante la desgracia y ante la muerte, ¿no? No darle mayor importancia a la muerte, ¿no? Y también los epicúreos, ¿no? Pues si se acaba la vida, se acabó, no hay nada, se acabó, la materia desaparece y el alma desaparece y no hay nada, ¿no? Que forma parte de todo este grupo, ¿no? Que no es de un momento solamente, sino de toda una tradición del final de la filosofía griega clásica de aceptar la muerte como algo inherente o que forma parte de la vida, ¿no? Y eso a mí me parece, pero no, tampoco lo digo sin fundamentos exactos, ¿no? Que el cristianismo lo desvirtuó. Ahí cero al cristianismo, por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepa. Sí, gracias por la palabra. Jorge, tu reflexión sobre la verdad me hizo recordar la lectura que tuvimos hace medio año, así, un poquito más, la breve historia de la verdad de Julian Baggini, donde él hablaba que al vivir en la época postfactual, de verdad postfactual, ¿no? Pues se disuelve un poquito esta frontera entre lo que es la verdad y la ficción o un relato, una narrativa, ¿no? Al disociarse lo que es la verdad de los hechos. Pero si nos retrocedemos a la ilustración, pues la ilustración otorga a la ciencia lo que es la verdad, ¿no? La ciencia contrastada empíricamente es la que posee la verdad y es el paradigma en el cual vivimos. Obviamente, mayoritariamente, no solamente en el mundo occidental, pero en general, ¿no? Las religiones, luego están las verdades de las religiones, que quizás con la ciencia no se llevaban históricamente tan bien, pero actualmente tampoco entran en la gran contradicción. Pero sí, si nos remontamos a la época de los cínicos, cuando todavía la ciencia no se había disociado de la filosofía, ¿no? Eso pasará unos cuantos siglos después. La verdad, yo creo que iba por una especie de sinceridad, de introspectiva, donde para contestarse a las preguntas, sobre todo de naturaleza ética, en vez de repetir lo que decía la sociedad, pues uno tenía que confrontar realmente la pregunta consigo mismo, ¿no? Y en ese sentido, pues este ejercicio de buscar la verdad se acercaba a la virtud, porque no se trataba de repetir lo que decían que era la verdad, sino que se trataba de redescubrir esta verdad o contrastarla pues con el propio camino. Creo que era un ejercicio muy, muy, muy vinculado a la ética, ¿no? Un poco la tríada platónica de bien, verdad y belleza, ¿no? A pesar de que era una escuela contraria al Platón, Sócrates es el nexo de unión, ¿no? Sócrates marca este camino, que lo verdadero, lo bueno y lo bello en el fondo es lo mismo, ¿no? Y los cínicos, aunque no quieren saber nada del Platón, pero van también un poco en esta línea, que la verdad en realidad es algo virtuoso. Bueno, Jorge. Sí, yo quería decir que me encantó tu intervención, Walter. Me parece que has dado en el clavo. Creo que los cínicos, de alguna manera, con su conciencia de la finitud, su materialismo, logran tener una vida más plena que los que se abocan a una trascendencia, a un más allá, a un idealismo o a sus diversas maneras de entender a lo largo de la historia, las religiones después. Y creo que lo que está sucediendo en la actualidad es que seguimos en esa tradición de negación de la muerte, y ahora mismo estamos en un proyecto colectivo donde la ciencia y la tecnología trabajan a tope para atrasar la muerte todo lo posible, incluso para anularla. Eso lo veíamos cuando hablábamos de transhumanismo, cuando leímos a Francis Wolff y la utopía contemporánea que representa el transhumanismo, el poshumanismo. Lo veíamos también indirectamente en el último libro de la semana pasada, Vida 3.0, de esta voluntad de trascendernos como especies a través de una creación que va a ser la inteligencia artificial y que va a tener vida autónoma y que vamos a poder llegar a dominar el universo. Y son todas maneras de intentar negar nuestra finitud y
y creo que por ahí viene el principal problema que tenemos y por el cual somos totalmente anticínicos. Creo que lo primero que deberíamos hacer es tomar conciencia de ese paso transitorio que tenemos, del final, y empezar a valorar las cuestiones que los cínicos valoraban, que entiendo que son, no sé, la amistad, la conversación, las relaciones afectivas que podamos armar. Hay dos referentes cínicos que forman una pareja, y son muy felices, y yo creo que esa sería mi respuesta a cuál es el valor fundamental de la vida. Es decir, son esas relaciones, esas amistades, esos amores, esos afectos que podemos armar en esta vida finita en la que estamos y de la que tenemos que ser muy conscientes de su finitud y no forzar e ir en contra de ello. Creo que ahora mismo está toda la humanidad luchando contra eso, lo cual es un absurdo total. Muchas gracias, Jorge, por el valor de contestar la pregunta de la manera directa, ¿no? Indicando pues, cuáles serían estos valores. Si os parece, seguimos un poquito más. Los principales filósofos cínicos ya mencionados pues eran Diógenes de Sinope, Antístenes, Crates de Tebas e Hiparquia de Meronea, que aquí está la pareja Crates y Hiparquia. Antístenes ha empezado el ejercicio de la filosofía con Sócrates, ¿no? Y posteriormente ha formado a Diógenes, enseñando las virtudes como la sabiduría, el valor, la templanza y la justicia. Las cosas buenas como dinero, pareja, posición social y entorno laboral agradable eran irrelevantes para la vida plena. El hombre virtuoso vivía de acuerdo con su naturaleza animal, rechazando las imposiciones sociales. Felicidad, esto ya lo hemos comentado, que tanto la felicidad como libertad para los cínicos era una cuestión de responsabilidad individual, todo lo contrario a la cultura griega, donde felicidad pertenecía a la esfera de un ejercicio colectivo, muy enmarcado, ¿no? Dentro de lo que era la democracia griega. Diógenes tenía el estilo de vida el que más aquí hemos comentado como provocativo, porque vivía en la calle, ¿no? Un poco como al estilo de indigente, orinaba, defecaba, y copulaba y se sentía pues libre, como si la calle fuese un equivalente al espacio privado, ¿no? Para el resto de la gente. En cambio, Crates ya no tenía este estilo tan contracultural, sino era como la cara amable del cinismo. De hecho, incluso hacía casi de terapeuta de parejas, podríamos decir, porque destacaba por su mediación de conflictos, entonces muchas familias le llamaban en calidad de mediador. Y Crates posteriormente ha dado también un empujón a lo que era el estoicismo, que de hecho ya podemos ver en su carácter un poquito más la carisma estoica que no la provocación cínica. Ha sido maestro, Crates me refiero, de Zenón de Sitio, fundador de estoicismo. En cambio, Hiparquía, pues de Menorea, él era feminista que utilizaba la filosofía cínica para luchar contra el patriarcado muy arraigado en la sociedad griega, al igual que el clasicismo y la profunda misoginia. La relación con Crates era abierta, ¿no? En ese sentido también era una actitud muy vanguardista. Lo sigue siendo, yo diría, y máximo en Grecia de aquel entonces. No sé si queréis contestar esta pregunta, porque de alguna manera ya la estábamos contestando en la pregunta anterior. Quiero decir que si en la filosofía cínica encontráis los valores para afrontar los grandes crisis actuales, ¿no? Que esto es un poco el motivo por el cual Eduardo Infante escribe el libro, realmente, diciendo que regresemos a los cínicos porque estamos atravesando una etapa de crisis tan profunda como Grecia del siglo V antes de Cristo y tenemos pues
aquí herramientas que nos proporcionan los cínicos que podrían ser adecuados para afrontar los grandes retos de los años 20 de este siglo XXI. No sé si compartís esta observación de Infante que son aplicables los valores cínicos. ¿Lo consideráis que? Jorge. Micro. Me encanta la posición de Eduardo Infante, que parece como muy militante también. Me gustaría, bueno, no sé si preguntárselo, pero no sé hasta qué punto no hay una especie de idealización de los cínicos y se fuerza un mensaje tan convincente, porque no me imagino una mujer que luche contra el patriarcado, no sé, me suena todo como muy influido por cuestiones actuales y hay como una especie creo que de idealización, pero como no soy historiador, tampoco puedo contradecir a lo que diga Eduardo, pero me encanta el mensaje de que es aplicable en la actualidad. Bueno, yo creo que quiero pensar que Eduardo Infante se apoya en las fuentes históricas, como los testimonios de Diógenes Laercio, donde hay, bueno, testimonios cuando Hiparquía iba a los banquetes, donde la entrada de las mujeres directamente estaba prohibida, y se enfrentaba a los ataques directos, en plan, tonta, tú eres mujer, que no pintas nada aquí, y ella contestando, pues, o sea, razonando, ¿no? Entrando en el diálogo socrático, intentando demostrar, o sea, con calma, ¿no? Del por qué la igualdad, de por qué la mujer está en la misma condición que los hombres, decir, ella filósofa puede estar ahí, o sea, que no creo que es una idealización. Una cosa es el mensaje, tomemos ejemplo de los cínicos, y ahí podemos decir que es una propuesta, pero otra cosa es intentar recrear la historia según, o sea, no pienso que Eduardo Infante se apoya en fuentes históricas. No sé si quizás Julio y Pepa nos podrían ilustrar más al respecto, ¿no? Pepa. Perdón, Walter. Está Walter y Joan. Disculpa. Vale, bueno, ya he llamado Pepa, perdón. Pepa y luego Walter y Joan. Ajá. No, yo solamente comentar que tengo a veces la sensación, leyendo todo esto, que los cínicos han trascendido hasta la actualidad porque Diógenes era un personaje fuera de todo contexto, era un personaje que montaba muchos espectáculos, era un personaje que llamaba la atención, sus anécdotas, la anécdota con Alejandro y todo esto, ¿no? Y el que lo hayan recogido los historiadores o los biógrafos griegos, ya no sé, fue Diógenes Laercio, no sé si Plutarco también lo recoge la vida de Diógenes, porque era peculiar, porque era una persona que rompía con todas las convenciones, ¿no? Entonces, al aparecer en esos relatos de casi sus contemporáneos o personas que escribieron al poco tiempo de vivir él, ha trascendido más de lo que realmente, ha tenido más trascendencia de la que realmente tuvo. O sea, tuvo 4 discípulos, un grupo de gente que vivió a su alrededor, pero en cambio su vida, la de Diógenes, es la que más ha llegado hasta el presente, ¿no? Por su forma de ser, por lo provocativo que era, por ser como un poco como Sócrates, ¿no? Que pinchaba a la gente, que incitaba, etcétera. No sé, es una reflexión. Tengo a veces la sensación de que la trascendencia de la filosofía cínica se queda en eso, en Diógenes y su grupo y un poquito más, ¿no? Y que ha tenido la amplitud que ha tenido porque era un personaje muy curioso, porque escenificó anécdotas que han trascendido a la posterioridad y que han sido recogidas por biógrafos del momento. Pero yo no sé hasta qué punto en el presente puede estar, no lo veo. Si has dicho de otra forma, Diógenes era un gran performer, ¿no? Un personaje colorido y gracias a eso, no sé, bueno, no sé. Quizás tenga otra opinión.
pero da igual. Walter y luego Jan. Eduardo Infante en alguna parte del libro menciona que los filósofos de las otras escuelas se vestían con impoluta tela blanca, tela fina, se acicalaban, se perfumaban, y que Aristóteles era famoso por los peinados sofisticados. Todo esto contrario a la manera de vivir de los cínicos. En otro libro nos presentan a Aristóteles de manera más amable, resaltando que es considerado uno de los primeros coleccionistas de libros, que tuvo, parece, la primera biblioteca personal, que era un lector juicioso, que tal vez por ello fue capaz de idear su física aristotélica, que sobrevivió hasta los tiempos de Galileo, que Galileo obviamente demostró que era falsa. Si se miran los principios cínicos, no reconocer ni patria, ni Dios, ni sociedad, ni autoridad, solo obedecer a la propia razón que se vincula con la naturaleza, vivir como un perro. Para discutir la aplicación de esos principios hoy, pienso que habría que apoyarse en el muy bien peinado Aristóteles, en la afirmación que Pedro Infante trae en el libro de Aristóteles: vivir al margen de la política, y podríamos agregar, de la sociedad, es solo posible para las bestias y los dioses. Muchas gracias, Walter. Jan. Bueno, yo creo que cuando estás en un momento de crisis como aquella o como esta, es muy válida una mentalidad en la que te lo cuestiones absolutamente todo y de una forma muy militante, ¿no? Que en contra del establishment, que rompas con todas las convenciones, que como se decía en el chat, te haga replantearte muchas cosas. Ese es el primer paso. Lo que no tengo claro es si desde ese individualismo que es útil en ese primer paso voy hacia atrás, me lo cuestiono todo y me lo cuestiono todo yo. Luego, si quieres construir algo social, yo creo que hay que dar otro paso, hay que salir del individualismo y hay que abrazar otra corriente de pensamiento. Pero como primer paso yo creo que es lógico y está bien. Muchas gracias, Jan. Pues sí, quizás este primer paso es una gran sacudida o es un desaprendizaje, ¿no? Que los cínicos también decían que lo que tenemos en la educación pues no era precisamente algo útil para formar mujeres y hombres virtuosos y virtuosas, sino más bien todo lo contrario, una especie de rebaño de borregos, ¿no? Por lo tanto, el primer paso era desaprender, deshacerse directamente de todo lo asimilado antes. Si os parece, avanzamos un poquito más. He pedido la palabra. Ay, disculpa. ¿Quién, perdón? Alfredo. Alfredo, vale. No lo he visto, Alfredo. Disculpa, adelante. Sí, me quería unir un poco al debate que se está generando, es entretenido. Pepa decía, ¿o no? Sí, Pepa decía, bueno, se ha quedado un poco la idea del cinismo por estas anécdotas que están dando vueltas, ¿cierto? Y que han sido muy populares. Tengo la locura con unos perros, no sé si se escuchan, pero espero que no. Hay un cínico ahí que quiere participar, un cínico de verdad. Mal momento justo para... Bueno, buen momento. La cosa... Para la cínica, mal momento para la cínica. Sí, bueno, la anécdota. Yo no sé qué personaje actual sería visitado por un tipo como Alejandro Magno en nuestra época. ¿Quién haría de Alejandro Magno hoy y qué personaje outsider sería un Diógenes? Pero eso es increíble, o sea, el poder que llegó a tener. Porque, claro, nosotros leemos la historia desde los vencedores siempre. Entonces, los vencedores son, qué sé yo, Aristóteles, Platón,
Sócrates, ¿cierto? Y poco sabemos del resto porque se perdieron, qué sé yo, sus enseñanzas, todo eso se reprodujo poco además, se está retomando actualmente los cínicos, pero que te vaya a ver un personaje como Alejandro Magno, ¿cierto? Y te diga, oye, te doy lo que quieras. O sea, yo no sé a la par actualmente quiénes serían ese Alejandro Magno y quién sería como el Diógenes actual, ¿no? En cine. Pero lo encuentro súper relevante, o sea, habla un poco de lo importante que era esta mirada externa hacia la sociedad que podemos decir que estaba en crisis en ese momento. Yo siento que toda sociedad siempre está en crisis, ¿no? Parte de que esté en crisis hace que también progrese una sociedad, y no como el progreso entendido como mejoras constantes, sino que como debate de ideas, ingenio nuevamente, ¿cierto? Como creación de nuevas formas de ver la vida. Entonces creo que, claro, ahora la crisis es muy distinta a la que tenemos en Grecia, pero sí se necesita, creo yo acá, ¿cierto? Que donde podrían estar los cínicos actuales, en el arte. El teatro, el cine, la música. Por ahí te saltan a la vista un par de cínicos, ¿cierto? Que no tienen un trabajo formal, ni un horario establecido, ni tampoco un sueldo, pero que te muestran ciertas carencias y ciertos vicios actuales. Y creo que también hay algunas virtudes en ellos presentes de los cínicos, como por ejemplo el coraje, la originalidad, la autenticidad, en la búsqueda de la libertad, de la autonomía, de la felicidad, de la autarquía, ¿cierto? Porque la pregunta va por ahí, ¿no? ¿Qué valores de los cínicos tomarías ahora para hacer frente a las crisis actuales? Creo que esos valores están presentes dentro de la lucha por encontrar un camino más llevadero, ¿cierto? A la economía de mercado que llevamos actual, que yo no sé si ustedes son o no fervientes apoyadores del capitalismo, pero por mi lado no. Entonces, agarraría todo eso, ¿cierto? Esas virtudes cínicas para poder hacer algo, ¿no? Tal vez no como los cínicos, por supuesto, estamos en otra época, tenemos otros medios, tenemos otras formas de combate al capitalismo y a todo esto que es la economía de mercado, que nos ha deshumanizado. Pero sí tomaría las virtudes cínicas, esas que acabo de mencionar que están dentro del libro. Y por eso creo que es tan relevante leer a los cínicos hoy en día. Y no quedarnos con un poco el teatro que nos hicieron ver de los cínicos, sino más bien retomar las virtudes mismas. Y creo yo que donde están puestos hoy en día los cínicos es justamente en el arte, en esto que te muestra, ciertas películas que te llegan a una fibra, que toca una fibra que no pensamos mucho, que no estamos muy incorporados hasta que, claro, vemos eso externalizado en el cine y nos dice, wow, esta película me acaba de hacer cuestionarme algo. Es como la misión del cínico también. Intentar que nos cuestionemos ciertas cosas de cómo estamos viviendo. La música, ¿cierto? Así que por ahí yo respondería a la pregunta, ¿cierto? Obviamente el cinismo actual es muy distinto al cinismo griego, son distintas cosas, pero creo yo que es muy relevante tener esas virtudes, ejercitarlas, tener el hábito de poder cuestionar lo que hay detrás de cada movimiento. Y me perdí para dónde, pero eso más o menos. Muchas gracias, Alfredo. Sí, yo también coincido con esta línea en que el cinismo actual está en el arte. De hecho, lo sugiero un poquito en mi resumen, haciendo un paralelismo con el arte urbano, ¿no? El arte de protesta. Lo que pasa es que podríamos decir que el Diógenes de hoy, artístico, podría ser el Banksy, ¿no? ¿Sí o no? Es decir, a ver qué pasa con Banksy, que sus obras a la hora de... Ariadna lo tiene de fondo, ¿no? Me parece. Exactamente, la niña con el globo. Pues que la masificación, ¿no? la integración de las obras de Banksy en las subastas, las exposiciones no autorizadas en todas las ciudades mundiales, que cuando vi en Roma en Navidad decía ciudad navideña feliz y al lado estaba el World of Banksy. Digo, pero esto ya es, o sea, ha sido pues víctima un poco del propio éxito y el mainstream lo ha
fagocitado, ¿no? Y el arte de protesta se ha vuelto pues como una especie de mensaje mayoritario, lo cual no deja de ser muy, muy paradójico, al que Diógenes artístico del siglo XXI, el idealismo, el sistema lo ha acariciado contra su voluntad. No sabría quién es el Alejandro Magno del siglo XXI, me atrevería a decir que no existe. Pero es muy interesante este planteamiento en general que es la emotividad, ¿no? Por donde que quizás antes era una reflexión racional, lo que planteaban los cínicos, pero ahora es la emotividad quizás lo que más necesitamos despertar para afrontar la crisis. Jorge. No, simplemente quería hacer una publicidad diciendo que estoy deseoso de que llegue julio y podamos ver a Alfredo moderando, que estás mirando, de Will Gompert sobre 150 años de arte moderno, y que nos acordemos de este debate y nos muestres la cara cínica del arte. Biden, dice Pepa. Sí, el libro es excelente y exactamente será un debate súper interesante y los más. Aquí saldrán personajes. Vale, pues podemos, si os parece, y no hay más manos arriba, Bill Gates. Vamos. ¿Perdón? Ah, sí, Julio. Sí, bueno, yo creo, la verdad que están comentando cosas interesantísimas en el debate y me parece que es muy instructivo. Sobre lo que dice Alfredo, sobre personajes actuales que fueran Alejandro, yo la verdad es que no lo sé. Yo creo que no hay ninguno que tenga esa fuerza. Y, bueno, no vamos a entrar en la valoración de Alejandro como personaje histórico porque eso nos llevaría un debate entero. Pero tampoco de Diógenes. No veo. Tú comentas que desde el punto de vista artístico, sí, pero vivimos en un mundo donde la brevedad, donde la fugacidad de las cosas, yo creo que desvirtúan la profundidad de los mensajes. Es decir, una película, una obra de arte, una música, hoy día tienen una fecha de caducidad tan rápida que yo creo que le impiden tener esa trascendencia que requiere un mensaje reposado, que requiere un mensaje que pueda tener una influencia social profunda, potente. Yo creo que desde el punto de vista incluso social, a nivel general, me resulta difícil entender que pudiera hacer una grieta, que pudiera hacer una brecha importante, una actitud similar a la cínica. ¿Por qué? Pues porque hay fuerzas muy poderosas en el mundo en el que vivimos que se la comerían. Habéis citado la rapidez con la que Avansky lo ha fagocitado el sistema. Bueno, y todo se fagocita de la misma manera. Todo es muy rápido y todo es muy asimilable. Lo más rompedor acaba siendo un buen negocio para alguien. Yo estoy de acuerdo en que la muerte, tal como decía Walter antes, es un momento decisivo de forma individual y de forma grupal. Pero, joder, estamos aquí debatiendo la trascendencia, no la trascendencia, la inmortalidad. Todo esto está, yo creo, en contradicción con unos valores más intensos que tengan que ver con lo que cada individuo puede realizar. Y cada individuo lo puede realizar en un plazo de sus 80, 85, 90 años. Pero el concepto de inmortalidad rompe con esta necesidad de ser feliz y hacer felices a los que te rodean. Probablemente una mentalidad acorde con los principios de los cínicos fuera más el animalismo, que hemos comentado también en este debate, en este círculo, pero bueno, con todas las limitaciones que eso conlleva. Significa una vuelta atrás. ¿Está la sociedad en el mundo en el que vivimos dispuesta a dar un paso atrás y renunciar al agua caliente, al coche, a la vida cómoda, a los viajes? ¿Estamos dispuestos a todo eso y llevar una vida austera, en fin, carente de estos elementos que son obviamente
secundarios, pero que nos los hemos impuesto todos como parte consustancial de nuestra vida. Es decir, estamos dispuestos, en definitiva, a llevar una vida estoica, llevar una vida tal como los estoicos o los cínicos antes habían planteado. Yo lo dudo. Lo dudo. Gracias, gracias, Julio. ¿Tenemos más comentarios, cuestiones? Si no, seguimos un poquito. Ya hablamos de la contracultura, del punk de los 70, ¿no? Que como los cínicos gritaba las verdades sin ningún tipo de reparo ni vergüenza. Y creo que Jorge aquí en el chat ha comentado que los cínicos ha sido un movimiento por excelencia urbano, pues los punks igual. El movimiento que sacaba a la luz lo que otros intentan ocultar, la basura, lo iconoclasta, lo que hiere la sensibilidad de muchos, ¿no? No obstante, me atrevería a decir que no era provocación por provocación en ambos casos, que era una denuncia. La figura del perro, del cual viene el nombre de los cínicos, ha sido un gran insulto en la cultura griega, porque representaba la desvergüenza, representaba la falta de internalizar las normas sociales y la obscenidad bestial. Los cínicos obedecían solamente la naturaleza y además lo que representaba para ellos el perro es que era un animal que no tenía el instinto gregario. El Prometeo simbolizaba para los cínicos el progreso, pero no en el buen sentido. O sea, digamos que no iban en línea de Stefan Pinker, del libro En defensa de la ilustración, sino más bien en el sentido contrario, porque decían que el progreso y las comodidades se pagaban con las horas de vida. Por lo tanto, es justamente el fuego que simboliza el progreso, el que nos ha hecho blandengues, egoístas y esclavos corruptos. Y esta pregunta creo que sigue siendo actual. Si la tecnología y el progreso nos prometen la vida más fácil, más amena, no hemos de olvidar a preguntar a cambio de qué. Los cínicos también dieron vuelta al concepto de la pobreza, que estaba percibida en la sociedad griega como el castigo de los dioses, viéndola más bien como la libertad, como la opción o la posibilidad de autogobernarse y la capacidad de decidir por uno mismo. Y la pobreza abría a los cínicos una opción a la vida más natural, más sencilla y por lo tanto más virtuosa. En cambio, la riqueza y el consumismo para un cínico es una condena y la carencia de fama es un bien, ¿no? Y aquí en la era de las redes sociales y del coleccionismo de like, pues lanzó una pregunta: ¿de qué es más fácil desprenderse? ¿De la riqueza o de la necesidad de reconocimiento? Los cínicos decían que los dos eran malos. Julio. No, muy breve. No estoy de acuerdo en que, en fin, la riqueza sea maldad, puede ser, pero que desde luego la pobreza sea virtuosa y digna, no. La pobreza es mala. La pobreza te hace dependiente, te hace ser una persona infeliz, pendiente solo de la supervivencia. En el mundo actual, ser pobre es una miseria. Me parece a mí. Gracias, Julio. ¿Qué abandonaríais antes, la riqueza o el reconocimiento? Darse de baja en redes sociales. No es la única fuente de reconocimiento, pero digamos es la más inmediata y la más extendida, ¿no? Walter, de la palabra. Walter. En el libro, Eduardo Infante nos cuenta en alguna parte que Crates enseñó filosofía a Zenón, que fue el fundador del estoicismo. Y el autor dice que Zenón suavizó los principios más exigentes del radicalismo cínico. En la época del Imperio Romano aparece Séneca en el grupo de los estoicos, que mirado a primera vista, muy lejanamente, sus planteamientos se parecen a los cínicos, al menos sobre el papel. También busca la ataraxia,
el sosiego imprescindible a partir del ejercicio de la razón, que le permite el dominio de sí mismo y lo vuelve maestro en dominar los males como el dolor, la pobreza, la infamia. E insiste, se dice, como buen estoico, en la austeridad. Séneca también fue político y estuvo vinculado en especial al gobierno de Nerón, del cual fue maestro, y cayó en desgracia con él. Lo acusó de que participó en un intento de eliminar a Nerón, y por lo tanto cuando mandó a sus soldados frente a Séneca, los soldados lo invitaron amablemente a que se suicidara. Se dice que Séneca tiene contradicción entre lo que escribía como filósofo y lo que a la larga hacía, o en algunas cosas, porque acumuló una gran riqueza al final de su vida. O sea que hasta a los filósofos les cuesta difícil desprenderse de la riqueza. Muchas gracias, Walter. ¿Alguien más quiere? Jorge. Sí, yo quería decir, también recordaba que Voltaire era rico, ¿no? Debe haber muchos filósofos ricos. Yo tengo que confesar aquí públicamente y con la grabación de Zoom que yo no me desprendería ni de la riqueza ni de la necesidad de reconocimiento. Y además me gustan los cínicos, lo cual creo que es un comentario cínico, pero en el sentido actual. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Cada uno es de su tiempo. Veo que no os atrevéis de hacer ni el ejercicio mental del intento de desprendimiento. Yo no pedía un ejercicio real, solamente imaginarse la tesitura. Pepa. A ver, vamos. Por no dejar la pregunta así tan colgada, que queda un poco colgada, es que es muy difícil, ¿no? A nivel personal, decir qué es lo que realmente serías capaz de desprenderte. Yo pienso que la riqueza, así con mayúscula y a lo bestia, ¿no? Pues sobra. Te puedes tener una vida satisfactoria, cómoda, agradable, como cosas que son pues lo imprescindible para ello, ¿no? Es decir, todo el exceso de la línea que marca con esto puedo vivir cómodamente y tan a gusto, pues me puedo desprender, ¿no? Y lo de la necesidad de reconocimiento, pues depende de cada cual tenemos nuestras necesidades y hay quien necesita más que sea reconocido su trabajo o su actuación en la sociedad y a quien le da igual, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión que depende del carácter de cada uno, ¿no? Que va con la forma de ser de cada uno. Generalizarlo, eso es muy difícil. Es más fácil generalizar la idea de que nos podemos desprender de todo aquello que nos sobra y que no es necesario para tener una vida confortable, digna y demás, ¿no? Nada más. No, obviamente la pregunta era un poco provocativa, ¿no? La necesidad de reconocimiento al final pues culmina, ¿no? Casi la pirámide de Maslow, pero no por estar más arriba es la que podemos simplemente dejar de lado. Alfredo, nos vas a hacer una reflexión psicológica. Es que quería que hable Alfredo, perfecto. Sí. Sí, está entretenida la pregunta. Esa es la verdad, está entretenida. Estaba a darle hartas vueltas y yo lo voy a tomar desde el lado más cínico, ¿cierto? Después de haber hecho una repasada al libro, leído y haberle hecho una repasada. Creo que más que el reconocimiento, lo que nos invita es a dejar el ego. Pero el ego no en términos psicológicos, ¿no? ni psicoanalistas, sino que el ego en términos de la vergüenza, del atreverse a hacer cosas. Como el hecho de decir, por ejemplo, cualquier trabajo es digno, ¿no? ¿Serías capaz de hacer el trabajo más terrible sin que eso te rompa a ti por dentro, sin sentir vergüenza, sin... qué sé yo, salía en una parte del libro. Pero creo yo que el reconocimiento, para diferenciarlo como del ego, el reconocimiento es necesario. O sea, el reconocimiento es que alguien te vea, te reconozca,
que sepa quién eres, ¿cierto? Que es distinto también a la sobreexposición, pues, que el tema que yo he escuchado un poco cuando dicen lo de las redes sociales y todo eso, creo yo que tiene que ver con la exposición de uno mismo, con el tema más narcisista, ¿no? Como el exponerse. Y en ese sentido, yo creo, personalmente, es más fácil desprenderse de la riqueza. Y aquí bueno, yo concuerdo con Pepe, con algunos que han pensado que la riqueza, ¿cierto?, es más fácil desprenderse, más que del ego o del reconocimiento. Por eso voy a hacer el paralelo con las dos cosas, ¿no? Es mucho más fácil. Y creo yo que es más fácil también desprenderse un poco del ego que del reconocimiento. Como creo yo que detrás del reconocimiento hay algo más basal, que tiene que ver con identidad, que tiene que ver con pertenencia, que tiene que ver con otros sentidos, ¿no? Más humanos, como el estar con un otro. Pero el ego, como lo voy a tomar, como digo, no psicológicamente hablando, sino como el libro lo expone, tiene que ver con eso de atreverte a hacer cosas que el resto no haría. O sea, decía en alguna parte que arrastraba como si fuera un perro un pescado, ¿no? Lo andaba trayendo como si fuera un perrito dentro de la ciudad. Entonces, cosas como ese tipo de ejercicios que hacían los signos, como te atreverías a exponerte y de forma ridícula o vergonzosa para poder destruir un poco este ego, te atreverías qué sé yo, no logro imaginarme cuál sería el peor trabajo del mundo, como en cuanto a exposición, no se me ocurre. Dicen acá, tenía un profesor que decía siempre que el peor trabajo del mundo era de los que cobran el peaje. Yo no sé si allá en Europa todavía hay gente que cobra peaje, ¿cierto? Que está solo en una caseta. Entonces siempre dijo, el peor trabajo del mundo es pasar 8 horas ahí recolectando el pasaje del auto en el peaje. Entonces, pero no sé cuál sería el peor trabajo en cuanto a exposición. Me imagino que barrer las calles de la ciudad o recoger los papeles. No logro imaginarme cuál, pero exponerse a eso también, o sea, hacer del trabajo digno cualquiera sea. O sea, ¿seríamos capaces de hacer eso? ¿Saldríamos a trabajar en eso? ¿O saldríamos como a pasear un pescado por la calle como si fuera un perro? Creo que esas son las acciones, ¿no? De desprenderse como de ese ego, entendido desde ahí, ¿no? Creo que eso sería más difícil. Me tinca, ¿no? Más que de la riqueza. Ahí ya me expuse bastante. Fue en personal ahí la Muchas respuesta. gracias. Muchas gracias, Alfredo. Coincido contigo que intuitivamente es más difícil de desprenderse de reconocimiento, ¿no? Siento como una necesidad esencial, como muy profundamente arraigada. Y ya que hemos hecho del ejercicio, pues yo antes de leer el libro he hecho varias veces un ejercicio de pasear por las calles un perrito de espuma, que sería como un equivalente del pescado, un perrito de espuma rosa, ¿no? Y era increíblemente liberador, o sea, era ultra divertido, era una especie de performance, pero digamos, básicamente era exponer a hacer ridículo en el medio de Barcelona, en el Portal del Ángel, alrededor de Catedral, o sea, en sitios de muchísimo flujo de gente. Y os aseguro que os recomiendo muchísimo hacer una cosa así y ver las reacciones, ver cómo la gente interacciona, filmarlo, verse luego. O sea, es un ejercicio escénico fantástico. Muy recomendable. Paco. Sí, yo la pregunta me parece muy interesante, ¿no? Porque me ha suscitado una idea, ¿no? Y es el valor del reconocimiento social. Yo creo que ahora no tiene nada que ver con el valor del reconocimiento social antes, ¿no? Yo creo que para mucha gente el reconocimiento social forma parte del patrimonio, es algo patrimonial y algo que se le da muchísima importancia, ¿no? Que forma parte de la riqueza de uno, ¿no? Otro tipo de riqueza, ¿no? Pero yo creo que en el caso de la pregunta en concreto y de lo que decía el autor, Eduardo Infante, bueno, por lo menos de la idea que de los cínicos nos traslada Eduardo Infante, yo creo que el reconocimiento social al que se refieren los cínicos habla más de liberarse de él para ser más tú mismo, ¿no? En el sentido de que no te construyas en función de lo que los demás ven en ti, sino
sino de que no te debe de importar eso y que debes de hacer lo que consideras que tienes que hacer en cada momento, ¿no? Yo creo que la idea de los cínicos en lo que se refiere al reconocimiento social va más por ese camino, ¿no? El recuperar tu autonomía y no construirte en función de lo que los demás ven en ti. Muchas gracias, Paco. Ana. Hola, a mí me ha evocado lo que ha dicho Alfredo sobre reconocimiento como que alguien te vea, que el otro te vea. Yo creo que a eso es a lo que puede resultar más difícil renunciar como humanos. Yo creo recordar que en algún momento leí o me contaron que en algunas sociedades la forma que tenían de penar a los que infringían la ley, en lugar de matarlos, era ignorarlos. Entonces no les veía nadie de la comunidad y por lo que se ve algunos acababan muriendo porque no eran vistos, no eran reconocidos, ¿no? Entonces yo creo que quizá desde ese punto de vista me costaría más renunciar a ese reconocimiento que a los bienes materiales. Muchas gracias, Ana. Pues el ostracismo, efectivamente, pues quizás no solamente es un fenómeno histórico griego, sino algo que vemos hoy, ¿no? En el caso de infinitos colectivos diversos, ¿no? No creo que lo hayamos superado y quizás pues, podrían ser esos colectivos que en primer lugar dirían que eso significa la falta de reconocimiento de esta mala fama, ¿no? Que decían los cínicos que la mala fama era buena, pero es muy difícil hacerse con ella y asimilarla. Si os parece, Pilar. Julio, ¿tienes la mano levantada? ¿O Pilar? Sí, yo cuando hablamos de modelos actuales que pudieran servirnos un poco de referencia con principios estoicos, con principios cínicos, epicúreos, es decir, son muchas las referencias que nos producen admiración. Y hay un personaje actual que no me lo quito de la cabeza nunca. Es una pena que no esté hoy aquí Enzo, porque nos podría ilustrar un poco más, y es el expresidente de Uruguay, José Mújica. Yo creo que de los personajes que hemos conocido en el mundo actual, para mí, es el que representa unos valores más importantes, más nobles y más a tener en cuenta. Es un hombre al que siempre me ha producido admiración escuchar y su vida me parece un ejemplo. Y a medida que ha ido haciéndose mayor, más ejemplar ha parecido. Antes Walter comentaba pues, el ejemplo de Séneca, que bueno, es un ejemplo a medias. Hay otros estoicos en la antigüedad, como Marco Aurelio, el emperador Marco Aurelio, pero Marco Aurelio en fin, no renunció al poder. En fin, lo mantuvo hasta que murió de mala manera. En el caso de este hombre del que hablo, de Mújica, pues ha sido presidente de su país después de una biografía muy dura, en la que ha pasado pues casi de todo, entre otras cosas, una cárcel larga. Y llegó a la presidencia del gobierno de su país, en donde hizo una labor, yo creo, hasta donde conozco, no sé cuál es la opinión de sus propios compatriotas, ejemplar. Y el discurso en el Parlamento uruguayo de su despedida es, creo, de esos momentos emotivos, intensos, muy intensos y, en fin, aleccionadores. ¿Y después qué hizo? Pues se marchó a su casa en el campo a cuidar de sus gallinas y de su compañera. Y ahí está todavía. Recuerdo que cuando le entrevistaba, en fin, aquí en el programa en España de Jordi Évole, le preguntaba por eso, por la riqueza que comentábamos antes, por la fama. Él se reía un poco de todo eso y decía, yo veo a esa gente que amasa fortunas tan inmensas, súper conocidos, y digo yo, pero si no se van a gastar ni en 20 vidas que tengan, ni el 10% de sus fortunas, ¿cuál es la motivación que les lleva a amasar semejante cantidad de dinero y más
y más, y vivir pendientes de sus inversiones, de su bolsa, un hombre con 80 años que no ve final a su propio enriquecimiento. En fin, lo dejo ahí como un ejemplo que para mí es admirable. Muchas gracias, Julia. Muy interesante. ¿Os parece que sigamos un poquito? Perfecto. Los cínicos se reunían en el gimnasio, que estaba situado a las orillas del río, cerca de la calle y cerca de la naturaleza. Al igual que el otro gimnasio, ¿no? Que la academia, pues era un lugar tanto para ejercitar el cuerpo como el espíritu, mediante el cuerpo mediante la lucha básicamente y el ejercicio físico, y el espíritu pues mediante la conversación. Pero a diferencia de la academia de Platón, la conversación cínica era una conversación sencilla, porque Antístenes decía: todo lo que debe conocerse puede ser conocido por el hombre sencillo. Por lo tanto, el ejercicio cínico no implica un refinamiento intelectual, sino más bien es un ejercicio práctico, o sea, ejercicio filosófico, pero llevado a un discurso sencillo y a unos diálogos éticos tipo de Sócrates, que abarcaban situaciones cotidianas, o al menos situaciones cotidianas sencillas y universalmente comprensibles era el punto de partida de este ejercicio. Un referente, y de eso hablábamos también antes de los cínicos, era Hércules, cuya fortaleza deja entrever la fuerza moral. Y ahí llegamos al punto que antes destacó Alfredo, que el Hércules no solamente destaca por haber cumplido con esos trabajos imposibles, ¿no? Como la limpieza del establo y otros tantos, sino que francamente lo que ha conseguido es vencer su propio ego, no ver en las tareas encomendadas nada que no fuese digno. El cinismo se practicaba, y aquí podemos visualizar perfectamente los performances de Diógenes, ¿no? Pues se practicaba mediante efectivamente una especie de espectáculos callejeros, pero también ejemplos prácticos del debate y preguntas para examinar la vida y sus valores. Es decir, era un diálogo directo en el ágora. Y ahora los saco del ágora griega y los llevo al menos así en la imaginación a un ágora en Barcelona, que es un espacio en el Raval. El Raval, los que no sois de Barcelona, es un barrio de inmigración, un barrio de perfil socioeconómico medio bajo, un barrio que tiene fama de muy conflictivo, incluso peligroso, aunque no lo sea, pero un barrio que en Barcelona pues despierta más bien emociones negativas. Pues ahí está el Ágora barcelonesa, un sitio real llamado Ágora, un espacio compartido de diálogo, de convivencia de múltiples colectivos, estamos hablando de 600 colectivos, y que está liderado por una prostituta extranjera, ¿vale? Entonces, los que estáis por ahí lo podéis ir a visitar, ahí tengo un enlace al cual lleva a la página web. Y esto es un ágora griega, donde están los filósofos cínicos actuales de los buenos. Os lo aseguro, porque voy de vez en cuando ahí y me encuentro con unos ejemplos de debate increíble, intercultural, integrando colectivos tan complejos como pueden ser mujeres con adicciones, liderado, ya he dicho, por prostitutas, gente que con identidad de género fluida y de todo tipo de espectro de diversidad que os podéis imaginar, que en un ambiente muy pacífico, muy tranquilo, pues convive y debate, ¿no? Entonces, yo creo que este es un ejemplo absolutamente real del ágora actual y de practicar el cinismo de forma como lo propone Eduardo Infante. A mí me impresiona, o sea, me encanta pasar el tiempo ahí. Los cínicos quisieron recuperar el norte moral y dotarlo de autenticidad. Esto también hablaba antes Alfredo, ¿no? A través de protesta, de ironía, de risa, pero también de reflexión crítica sobre los principios, y recuperando la filosofía como modus vivendi y no solamente un ejercicio intelectual estéril. Los cínicos practicaban diferentes maneras de animalizarse, y era el decrecimiento o la desposesión, ¿no? Es decir, rechazar los bienes materiales,
rechazar también lo que proponía la civilización, fundamentalmente las normas sociales, es decir, sin dinero, sin casa, sin familia, sin patria, sin moral, o sin moral mayoritaria, digamos, y sin religión. El cínico opta por adoxia, es decir, ausencia de la fama o la mala fama, la atimia, que es la falta de honores o reconocimiento, y este reconocimiento entendido como alimento de ego. Los cínicos quieren retomar la vida natural y responsabilizarse de ella de forma lo más autónoma posible, donde el sentido existencial y la identidad es algo que uno se otorga a uno mismo y no lo busca fuera. La vida sencilla, según Diógenes, es lo más conveniente y la complicamos buscando infinidad de necesidades con las que perdemos el tiempo, invertimos las horas, ¿no? Mientras los animales funcionan dentro del esquema, dice Eduardo Infante, estímulo-respuesta, los hombres interpusieron una reflexión racional, es decir, el logos entre los dos. Tenemos el estímulo, la reflexión y la respuesta, que puede ser obviamente bueno, pero los cínicos cuestionaban que este logos pues, puede llevarnos a un terreno de perder el norte moral. El cínico era, también ya lo comentamos, un verdadero atleta de carácter, que ejerce la virtud y que intenta vencer el vicio, que se caracteriza por hablar con franqueza y por vivir con franqueza. Por lo tanto, para Diógenes es más vergonzoso mentir en el ágora que no tener sexo en el ágora. Los cínicos aparentemente, digo aparentemente porque luego aparecen estos proyectos políticos, aunque sean marginales, pero aparentemente no tenían interés en la política, sino interés en una mejora moral, pero más al terreno individual. Y sus virtudes eran la autarquía, es la ausencia de dueños, no eran esclavos de nadie, no son un sistema de esclavitud, sino que no tenían referentes o no tenían pues, grandes autoridades. La autarquía, que era la autosuficiencia, la apatía, que era la indiferencia emocional, y de ahí hablábamos ya antes también, incluso la indiferencia hacia la propia muerte o aceptación de la muerte, como lo hizo Sócrates. La cartereia, que era la fuerza para dominar el deseo, tanto corporal como espiritual, no significaba lo mismo que las tesis, ¿no? en el mundo cristiano, sino que era el máximo placer con el mínimo de medios, y vivir aquí y ahora y gozar de lo que se tiene teniendo poco. También practicaban la serenidad interior, la falta de perturbaciones, entendiendo la filosofía como terapia contra cualquier contrariedad. Según la escuela cínica, pues la educación griega era francamente un proceso fracasado que llevaba más bien a la degradación de la naturaleza humana y también a la esclavitud, al placer, a los bienes materiales y a las convenciones sociales. Por lo tanto, convenía más desaprender. Ya hemos hablado del aspecto de los cínicos, que parecían más bien vagabundos o mendigos envueltos en una manta y con un zurrón para llevar su cuenco de comida, fundamentalmente lentejas. Y con este aspecto vivían no en la calle o en unas viviendas muy sencillas y practicaban la verdad, o sea, vivían la verdad, vivían su vida filosófica dentro del marco de lo que podríamos llamar el materialismo existencial, en el sentido de que se oponía al idealismo platónico. Aceptaban pues, profundamente todas las necesidades naturales, no aceptaban las convenciones sociales, que eran para ellos pues, un motivo de vergüenza. Y la familia para los cínicos también era una institución que obedecía a criterios de construcción social. Por lo tanto, anteponían el amor libre y abierto y el modelo de crianza como una responsabilidad del conjunto de la sociedad. Y en el caso del matrimonio, que tampoco lo rechazaban, pero los acuerdos matrimoniales siempre eran revisables.
La filosofía cínica, pues practicada en la calle, no obedecía a ningún, aunque tenían sus rutinas y tenían sus costumbres, pero no obedecía a ningún programa, ni horario oficial, ni autoridades. Su filosofía estaba dirigida a los hombres y mujeres sencillas, al amplio público, que no necesitaba tener un conocimiento previo o una educación formal para poder practicar y entender la filosofía cínica. Y aparece en el libro una pregunta que lanzo ya para últimos 4 minutos, quizás ya la contestaremos en la sesión siguiente. Si estáis de acuerdo con los cínicos, que conviene más aprender mejor que no aprender más. Es un poco, ¿no? Ir a fondo contra ampliar el espectro. Tenemos pocos minutos, pero quizás alguien quiera hacer una pequeña reflexión. Walter. Brevemente, la ciencia, a través de su trabajo, del trabajo de muchos científicos y del trabajo de décadas, hace afirmaciones como las siguientes. Hace más de 13.000 millones de años, toda la materia y la energía del universo estaba concentrada en un punto infinitesimal. Eso para mí, como un ciudadano de a pie, me queda difícil de entender. Y hace otra, el cosmos surge a partir de una gran explosión. Esfuerzo por entender. El Sol no es más que una estrella sin importancia entre miles de millones de estrellas que forman nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y más recientemente las neurociencias. El cerebro es el objeto más complejo del universo, tanto que se propone el desafío de entenderse a sí mismo. Por lo tanto, invertiría la fórmula, más y mejor conocimiento. Muchas gracias, Walter. Yo creo que con esta reflexión de Walter iremos cerrando la sesión. Realmente de lo que es la guía de lectura solamente nos queda repasar los 4 personajes, que es el Diógenes ya muy mencionado, el perro fiero, el performer callejero que lanzaba preguntas pues tan audaces como de qué sirve la geometría si te amargas por la existencia. Antístenes, que hace introducir o un poco inicia el cenismo como la continuación de la línea de pensamiento y de diálogo callejero de Sócrates, un filósofo materialista, libertario y heterodoxo, que escribía también diálogos como Platón. Está el Crates, que opta por disfrutar por el presente, que es el perro de cara amable, el mediador, el que gusta a la gente, y está Hiparquía, que podemos considerar pues filósofa cínica en lucha de la igualdad de la sociedad griega, que está pues en las antípodas de la igualdad. Yo creo que con esto podemos cerrar lo que es la reflexión un poco basada en la guía de lectura y prepararnos ya para la sesión con Eduardo Infante de aquí en 2 semanas, que espero que podamos hacer, sí, Jorge lo cierra y lo he explicado, que podamos hacer como con otros autores en forma de un poco del diálogo, ¿no? Basado en nuestras preguntas o reflexiones. No sé si con Eduardo acordamos 1 hora, 2 horas, Jorge. Bueno, yo le dije participar la primera hora, pero ahora tendría que revisar, porque no me acuerdo si se lo dije con rotundidad. Creo que le dije que era una sesión de 2 horas, que estábamos encantados y que él pudiese estar lo que quisiera. Yo no sé cómo lo has pensado tú, pero digamos, a mí me gustaría que se pueda armar debate con él, preguntarle. Claro, efectivamente. Que no sea una charla de él, así. No, obviamente, no, obviamente, sí. Como lo hemos hecho con los otros autores, como lo hemos, pues, de lanzarle preguntas, ¿no? Y de entrar en diálogo con él una vez que hemos ya asimilado, repasado un poco el libro, ¿no? Y discutido entre nosotros, pues sacar las cuestiones. Con lo cual quizás, debate con él. Si te parece, podríamos plantear al grupo, después lo podemos poner en el WhatsApp, que piensen preguntas para formularlas, ¿no? Sí, así lo hemos hecho anteriormente, creo que iremos en el mismo sentido. Vale, genial. Yo quiero decir que me parece excepcional tu moderación, tu guía, Magda, me ha encantado, ha generado un nivelazo de debate, además todas las aportaciones, porque esto cada vez está mejor y estoy encantadísimo, pero bueno,
Así que muchísimas gracias, Magda, y tengo mucho gracias a vosotros. interés en ver la siguiente sesión con Eduardo Infante. Claro, claro que sí. Sí, será genial. Bueno, con Eduardo ya sabemos que es un gran filósofo. Y muy majo, muy buen tipo. Además, sí. Bueno, voy a aprovechar para anunciar que la semana que viene arrancamos con otro librazo a top, que es Política Sexual de Kate Millett, un clásico del feminismo que marcó un camino y ha sido y sigue siendo hiper vigente, con la moderación también muy interesante de Marta Labrador y Adela García Labrador, que han preparado una gran guía y les están dedicando muchísimo tiempo. Así que nada, os espero ver el sábado que viene y que tengáis buena semana. Igualmente. Adiós. Muy buena semana. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.